Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen algún proyecto para este 2019, pero no les alcanza el dinero para concretarlo. ¿Cuáles son los bancos más convenientes para sacar un préstamo personal? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Emanuel Álvarez Agis. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus consultas. Estamos aquí, como siempre, con la presencia de Yamila Escala. También nos acompaña Agustina Bassi, hoy con toda la información de bancos. Y en esta oportunidad contamos con la compañía de Paula Bugía para repasar lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias, Paula, por andar aquí. Por favor, un placer. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Vamos a comenzar con la actualidad económica. Y ayer se conocieron las proyecciones del Banco Mundial para la economía global. Y justamente en estas proyecciones se prevé una caída del 1,7% para la economía argentina para este 2019. Paula, una proyección que está en línea con lo que esperábamos, ¿no? En un año en el que, por ejemplo, el gobierno se ha planteado, ¿no?, un objetivo fiscal sumamente ambicioso que inevitablemente va a tener un impacto sobre la actividad económica y también un tema muy importante. Va a haber, por el panorama electoral, un compás de espera, ¿no?, que seguramente va a demorar muchas inversiones que por ahí podrían empezar a llevarse adelante en este nuevo marco económico que ha quedado, ¿no?, luego los cambios de precios relativos del año pasado y que genera oportunidades en distintos sectores de la economía. Sí, totalmente, digamos. Es un año donde es difícil tener un pronóstico muy preciso, ¿no? Uno tiene la sensación que la economía va a estar entre 0 y menos 1,5, por ahí. Y no olvidemos que la economía argentina es un 77-80% de consumo, con lo cual va a depender mucho de qué va a pasar con el salario real. El año pasado el salario real cayó un 10-15% según los sectores. En un año electoral se espera que las paritarias sean más flexibles y probablemente haya una recomposición del salario real y, como te digo, es una parte importantísima de la economía. Tal cual. Como un 70-80%. Por otro lado, las exportaciones vienen bien. Tuvimos superávit comercial con Brasil en diciembre. Dicen que cada punto de Brasil te aporta un cuarto de punto en Argentina, con lo cual se espera que Brasil crezca un 2-3%, ahí te puede sumar medio punto, más el agro que sabemos que va a recuperar y la energía, donde es el único sector donde se ven inversiones genuinas. Con lo cual es incierto, no sé si me animo a decirte que el 1,7 abajo está bien. Vamos a ir siguiendo y, como decís vos, las expectativas eleccionarias van a tener un impacto también. Desde ya. Bueno, muy bien, vamos a ir viendo cómo se da el año. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen algún proyecto para este 2019, pero no les está alcanzando el dinero. ¿Cuál es la oferta de préstamos personales que hay en nuestro mercado? ¿Cuáles son justamente los bancos que ofrecen los préstamos más convenientes del mercado? Bien lo decís, los préstamos más económicos que hay en el mercado, como siempre lo hacemos, con dos opciones para que vos busques aquella que se ajuste más después a tus necesidades. Comenzamos con la primera opción, en este caso son préstamos a 12 meses y la cuota que estás viendo es cada 10.000 pesos. La primera, la más económica, corresponde al Banco Provincia, es un préstamo UVA, 902 pesos por mes, 942 Ciudad con el mismo tipo de préstamo, 997 Galicia, 1.008 Francés y Credit Cop, ya estamos hablando de una tasa variable, 1.045 pesos por mes. Tenemos Nación a tasa fija, 1.057, HSBC,
1108, Macro 1128, 1150 Patagonia, tasa fija también, y finalmente tenemos Santander Río por una suma de 1.253 pesos. Estamos hablando de préstamos personales a 12 meses. Ahora bien, tenemos también los préstamos a más largo plazo que ofrece cada entidad, y como podrás ver en pantalla son cuotas más económicas todavía. La primera entidad, la más económica que ofrece este servicio, es Nación, con un préstamo UVA, 270 pesos por mes, 275 Banco Ciudad, 277 Provincia, 286 Galicia y 364 el Banco Francés, con todos préstamos que son UVA. A tasa variable, Credicop 464, HSBC ya con tasa fija 467, Patagonia 475, 478 Santander Río y finalmente Banco Macro, también tasa fija, ofreciendo una cuota de 518 pesos por mes. Recordamos entonces, son préstamos personales con el plazo más largo que ofrece cada banco. Muy bien, información bastante completa para que cuentes con todo lo que necesitas para tomar tu decisión a la hora de tomar un préstamo. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, Paula. Un mercado que comenzó el año en buena forma contra lo que por ahí esperábamos, ¿no? A finales del 2018, cuando el riesgo país había superado, ¿no?, los 800 puntos. Sí, correcto. Digamos, creo que venimos con viento de cola un poco por los mercados internacionales, que también tuvieron una recuperación bastante importante en el mes de enero, lo que venimos viendo del mes de enero. Diciembre la caída había sido muy exagerada, en muy poco tiempo, bastante caída, de más de un 10% en algunos activos. ¿Y le atribuís, disculpa, Paula, alguna influencia a la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil para este viento de cola? Totalmente. Las primeras medidas de Bolsonaro son positivas, son pro mercado, de ajustes fiscales y de mayores inversiones. ¿No? Con dos economías tan ligadas, como mencionabas sí, hace instantes, en la medida en la que hay buenas expectativas en Brasil, eso nos rebota a nosotros. Totalmente, ¿no? Y en general hay más plata yendo a emergentes, que eso ayuda a Argentina. Vamos a ver cuánto dura el veranito. No es una noticia menor que la Fed haya dicho que probablemente solo suba en marzo y de ahí se plantea a ver qué pasa con la economía, pero si realmente no vamos a tener más... Un tema que nos golpeó mucho en el 2018, correcto, la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Si ya tenemos un pico de la suba de tasas momentáneamente por parte de Estados Unidos, eso es una excelente noticia para emergentes. En el riesgo país Argentina, que ajustó más de 100 puntos, esta bonanza va a depender claramente de las perspectivas políticas y vamos a tener estos vaivenes según las encuestas. Un riesgo, Paula, que bajó, ¿no? Estaba encima de los 800 puntos y hoy cerró cerca de los 700 puntos. Correcto, ¿no? Sí. Como te digo, es parte por la tendencia internacional y cómo sigue esta historia va a depender mucho de la contundencia de las encuestas, que den mensajes de un candidato pro mercado, ¿no? Eso es un poco lo que se va a esperar. Muy bien, perfecto. Vamos a ir viendo también ese tema. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, comenzamos este bloque y como siempre vamos a comenzar respondiendo las consultas sobre el estado de las entidades financieras y con una noticia relacionada con un tema del que tenés que tener mucho cuidado. Sí, mientras vemos información en pantalla, te contamos que el phishing fue el ciberataque más utilizado durante el 2018. Te estarás preguntando, ¿qué es el phishing? Bueno, consiste en crear una página web para sustraer datos, información de cuentas bancarias, datos o también para depositar virus en los dispositivos que se acerquen a estas páginas web. Pero no solo fue el ciberataque que más se utilizó durante el 2018, sino que a nivel regional en la Argentina creció un 35% durante el último semestre del 2018 en comparación con un 2016 cuando este tipo de ataques cibernéticos representaban solo el 5%. Esto es información de la empresa eslovaca ESET. Muy bien, cambiamos de tema y días atrás se reglamentó el impuesto a la renta financiera, este tributo que grava las ganancias de activos financieros como los plazos fijos, como los títulos públicos y los fondos comunes de inversión. La incorporación de este gravamen
genera mucha controversia en un país con un escaso desarrollo de los mercados de capitales. Agustina conversó con el público sobre este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos cuál es la opinión que tienen sobre este impuesto que empezará a pagarse este año sobre las ganancias financieras obtenidas en el 2018. ¿Estás de acuerdo con la introducción del impuesto a la renta financiera? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que así como todos los que tienen alguna ganancia en este país tributamos, los que trabajan, los que tienen bienes personales, ganancias es parte de una ganancia. Creo que es correcto. Para mí que no. ¿Por qué? De desacuerdo totalmente. Y porque le cobran algunas cosas y otras no. No, me parece totalmente desacertado y desafortunado. ¿No te parece una necesidad urgente poner en orden las cuentas públicas utilizando herramientas como esta, por ejemplo? No, absolutamente no. Probablemente sí, pero no de esta manera, no a la gente que trabaja todos los días, que se esfuerza, no. Creo que la redistribución de lo que es los tributos tiene que ser de otra manera. Empezar a grabar la renta financiera para liberar otros sectores que tributan que no deberían, como el impuesto a las ganancias para los asalariados. ¿Te decepciona que este gobierno haya avanzado con eso? Una medida que ni siquiera el gobierno anterior se animó a tomar. Sí, no, malísimo eso. Este gobierno no pegó una. Me decepciona la manera y sí, como muchos decepcionados por la actuación de estos años. Bueno, un tema controvertido, sin lugar a dudas, que hay que avanzar, ¿no?, en la revisión de la estructura tributaria, pero el gobierno entendió, ¿no?, en el 2018 que la prioridad es lograr el equilibrio fiscal y más adelante será tiempo de optimizar justamente la estructura tributaria. Cambiamos de tema, continuamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales en una semana en la que nuevamente, Paula, el dólar volvió a coquetear con el piso, ¿no?, de la banda cambiaria que estableció el Banco Central meses atrás. Bueno, de continuar en estos valores la moneda americana, podría haber una intervención, ¿no?, de la entidad monetaria en el mercado cambiario. No nos olvidemos que el Banco Central no tiene obligación de intervenir, ¿no? Y es como que el tipo de cambio está coqueteando con esa banda inferior, pero no está obligado el Banco Central a intervenir. Yo creo que tendría que aprovechar esta oportunidad para bajar tasas, ¿no?, y para empezar a expandir un poco la base, que se espera que empiece a ser los próximos 3 meses, cuando la calma, digamos, tributaria e inflación, perdón, la carga, la calma cambiaria. La calma cambiaria y la calma inflacionaria, digamos, continúe. Entonces creo que es una oportunidad para bajar tasas. Sí, es importante, ¿no?, además también evitar que el tipo de cambio, que la moneda argentina vuelva a apreciarse, ¿no?, algo central para las posibilidades de crecimiento en los próximos años, ¿no? Sí, totalmente. Por eso creo que es más valioso que en vez de tratar de mantener un tipo de cambio apreciado, bajar las tasas de interés que siguen excesivamente altas, inclusive en términos reales, ¿no?, que es medido contra la inflación. Lo que hay que hacer es tratar de bajar tasas cuanto antes. Un punto esencial, tal cual. Bueno, vamos a completar, como hacemos siempre, este programa respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información relacionada con el mercado asegurador. Porque ya tenemos los primeros datos de los operativos vinculados al verano en lo que refiere a tránsito. Y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte informaron 77.000 vehículos controlados en 15 días. ¿Por qué es importante que esta información esté disponible ahora? Porque no está dentro de 3 meses, sino en el medio del verano, para ya saber cuál fue una primera evaluación de lo que fueron las rutas nacionales en la Argentina, cuando hay un montón de movimiento de gente justamente y obviamente por las vacaciones de invierno. Y los resultados tienen que ver con los radares, puntualmente 115 excesos de velocidad, y con las infracciones 1.504 que se reparten en primer lugar por la falta de documentación. Son 378 infracciones, 247 por falta de BTV. Alcoholemia positiva, 163. Falta de seguro obligatorio, 154 vehículos de los 77.000 sí que fueron controlados. 153 por omisión de luces reglamentaria. Estos los que pararon, pero bueno, al día de hoy circula esta cantidad de automóviles con esta cantidad de problemas. En Argentina mueren 20 personas por día por problemas vinculados a los accidentes de tránsito y es la primera causa de muerte entre los menores de 35 años. Un tema central en esta época del año, así cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Emanuel Álvarez Agis.
ya estamos con el economista Emanuel Álvarez Agis para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar aquí. A vos. Bueno, hubo un comienzo del año que comenzó con una mejora en las condiciones financieras para nuestro país, como hablábamos en el bloque anterior, con una caída en el riesgo país que en el día de hoy se acercó a los 700 puntos y también una caída en el dólar que, como decíamos también hace instantes, estuvo coqueteando en las últimas horas con el piso de la banda cambiaria que estableció el Banco Central. ¿A qué atribuís este cambio en el humor de los inversores que en los últimos días del 2018 habían apostado fuerte contra los activos argentinos? Bueno, creo que como siempre hubo una sobrereacción, digamos, me parece que el mercado en principio le tuvo menos confianza al nuevo esquema cambiario y el esquema cambiario está mostrando resultados. También hay que decir que no hay que enamorarse de este veranito porque, a ver, paradójicamente a mí me dejaría más cómodo que el dólar se ubicara en el medio de las bandas, porque como la distancia entre el piso y el techo es 30%, uno puede esperar que si el dólar se mueve 30%, el Banco Central en principio no tendría que intervenir y sabemos que si el dólar se mueve 30% en poco tiempo... Muy amplia la banda. Claro, es muy amplia la banda, con lo cual yo creo que si el banco pudiera acordar con el fondo, angostar un poquito la banda, probablemente que esté en el piso, no me llevaría a decir, che, guarda que el piso un ratito es bueno, pero mucho tiempo nos puede después llevar de golpe al techo. De todas formas, bueno, supongamos que el dólar cae como parecía en las últimas horas, queda por debajo del piso de la banda. ¿Te parece, porque el Banco Central no está obligado a intervenir, crees que debería hacerlo? Hasta ahora han pasado dos cosas. Primero, que las dos veces que tocamos el piso fue el propio mercado el que generó el rebote, lo cual indica que por lo menos en el piso el esquema de bandas es creíble. El techo, por suerte, todavía no lo hemos probado. Y segundo, el Banco Central en algún momento, cuando el dólar se acercó muy rápido, mostró también que moviendo poquito para abajo la tasa, el dólar enseguida ya empieza a rebotar. De hecho, en los primeros días de esta semana, la tasa de interés ha caído, finalmente. Es que es un momento para aprovechar y descomprimir un poco tasa, porque, a ver, hay que decir, del torniquete monetario original que nos tenía con tasas del 74, salimos en el periodo de tiempo que había que salir, que era 60 días. Más de 60 días con tasa del 74 era muy peligroso. Ahora estamos en la zona del 60 y habría que rápidamente converger a 50 para más o menos ir empatándole a lo que uno piensa que es la inflación de 2019, que todavía igual está muy lejos de valores del 50, ¿no? Yo estoy viendo una inflación más parecida a 34, 35, entonces 50 es todavía una tasa que sobra mucho. Y todavía estamos viendo una tasa de plazos fijos que es del 10% real, una locura, por lo menos en la previsión de inflación que uno está viendo para este año, ¿no? Sí, es una muy buena noticia para el ahorrista, pero todos sabemos que por más desarrollado que sea el país, más del 20% de la población no tiene capacidad de ahorro, entonces en ese sentido descomprimir tasas es importante. No obstante, hay que decirlo, si me preguntás qué preferís, tasa baja y dólar descontrolado, bueno, seguro que no. La verdad que la tasa es un costo que tenemos que pagar por haber tenido un esquema cambiario muy desregulado que nos llevó al cimbronazo de 2018 y que hoy el mercado necesita mucha más tasa para convencerse de que el esquema es sostenible. Y más allá del valor del dólar, ¿qué le decís a la gente incluso que no tiene capacidad de ahorro, que puede esperar para los primeros 6 meses del año, según cómo marchan, más allá de este veranito, según cómo marchan los indicadores de los últimos 6 meses? Bueno, lamentablemente 6 meses es casi largo plazo en la economía argentina, pero por lo menos el primer trimestre para el sector registrado va a ser un poquito mejor que lo que se esperaba en un inicio, porque fundamentalmente las paritarias han tenido entre gatillo, cláusula de ajuste, reapertura, un último trimestre del año pasado muy fuerte y probablemente los salarios van a estar expandiéndose, los formales, en el orden del 16-17% el primer trimestre, cosa que en los 2 años anteriores los primeros trimestres solían ser flojos en materia salarial porque todavía no se reabría la paritaria. Con lo cual para el sector formal hay un poco de alivio, para jubilados y beneficiarios de planes sociales también, pero de vuelta, es un salario que lo que te permite es dejar de perder poder adquisitivo, no recuperar, digamos. La cuenta en el año probablemente va a ser de una recuperación del salario real en el buen escenario, muy modesta, de entre 1 y 2 puntos. O sea que eso va a ser un problema para la economía porque la economía va a tener casi nada que la atraccione para crecer en 2019. Y esto de alguna manera es una combinación de factores que se va a repetir hasta las elecciones, manteniendo una tensa calma
que luego después de las elecciones habrá que ver o está inmerso en un plan que se pretende sea algo sostenible, más allá de quién gane las elecciones? Hay un factor coyuntural y uno estructural. Digamos, en el coyuntural yo creo que tenemos que trabajar mucho para que el año sea malo, no malísimo. Digamos, porque hoy el año está jugado en lo que va a ser una recesión de probablemente 2 puntos. ¿Estás de acuerdo? Justamente hablábamos, ¿no?, en el primer bloque sobre la proyección, ¿no?, que dio a conocer ayer el Banco Mundial una caída, ¿no?, del 1,7%. Sí, nosotros la última proyección que hicimos en noviembre nos dio un entorno de entre menos 1,9 y 2,1, por eso hablo de 2 de caída. Insisto, si uno tiene un tipo de cambio que está más cerca entre el medio y el piso de la banda y no se va para arriba. En lo estructural, el desafío de Argentina de cara a 2020, con un nuevo gobierno, sea el que sea, va a ser básicamente ordenar la cuestión de la deuda. Yo creo que el fondo no está esperando cobrar lo que nos prestó en los próximos 3 años. El fondo seguramente nos dé un poco de aire y el desafío va a tener que ser reabrir el mercado de capitales para al mismo tiempo mostrarle al mercado que Argentina no va a otro ciclo de endeudamiento porque ya no tiene esa capacidad, pero sí va a un ordenamiento y una estabilización del endeudamiento de manera tal que de a poquito, con un poco de crecimiento, podamos empezar a salir de esa cuestión. ¿Crees, Manuel, que el gobierno va a poder cumplir con el objetivo de déficit cero para este 2019? No básicamente porque el gobierno está esperando y el programa financiero se acaba de publicar hace 2 o 3 días nuevamente y las proyecciones de crecimiento para el gobierno o de recesión son de una caída de 0,5%. Para que eso ocurra, la economía en el último trimestre se tiene que recuperar 8% trimestre contra trimestre. Pero si la Argentina no cumple con este objetivo, ¿no se cae el acuerdo con el fondo? No se cae. Lo que ocurre es que el fondo te llama a renegociar. Ya lo hemos renegociado porque el primer acuerdo se cayó en 60 días. Yo creo que este año vamos a estar en un déficit fiscal de entre menos 1 y menos 1,5 y eso probablemente haga que el próximo gobierno se tenga que sentar con el fondo nuevamente a plantear otra estrategia. La verdad que no es sorpresa que los proyectos de déficit cero fracasen en el primer año. Es algo relativamente esperable. No deja igual de ser un buen resultado, no bajar del 2,7% del PBI al 1% del PBI en un año electoral. Creo que va a estar dentro de los logros fiscales más importantes de la historia económica argentina. Sí, ¿no? pero con una salvedad que el desafío es ver cuánto de eso lo bajás. Porque bajaste el gasto y en la baja del gasto obviamente la infraestructura va a sufrir y cuánto de eso lo estás obteniendo con impuestos que este año van a estar y que el otro ya se van a empezar a licuar porque las retenciones, que es el principal aporte por el lado de los ingresos, son fijas. Con lo cual a medida que pase el tiempo se van a ir licuando y ya no te van a aportar a lo que podríamos decir un superávit estructural. ¿Qué porcentaje de estabilidad tiene el valor actual del dólar y más allá de las bandas? Yo creo que poco porque, con un esquema de bandas muy abierto, o sea, muy ancho, con una distancia muy grande entre el piso y el techo, y con un año electoral donde los argentinos nos digan los que digan, vamos a hacer lo que sabemos hacer en los años electorales, que es comprar dólares. Me parece que en ese sentido, si el Banco Central no obtiene algún grado de libertad mayor al que tiene actualmente para intervenir en el mercado de cambios, podemos tener a partir de abril, mayo, de vuelta ruidos con el dólar y eso al mismo tiempo se va a traducir en mayor inestabilidad política, porque si el dólar se mueve, obviamente las chances del gobierno van a bajar y el mercado va a ver eso como una tendencia negativa, con lo cual me parece que estabilizar el dólar es el principal desafío del gobierno de este año. Muy bien, bueno, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos con este análisis detallado de Emanuel Álvarez Agis sobre la situación de la economía argentina y lo que puede suceder en este 2019. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.